Bienvenido nuevamente aquí a tu canal Amazing Grace, en el cual estamos haciendo o dándole seguimiento al estudio o a la guía de estudio para la Biblia para este tercer trimestre del año 2025, cuyo libro de estudio es el Éxodo. Ya estamos en la última lección número 13, que tiene por título El Tabernáculo. Hoy vamos a estudiar la lección para el día lunes 22 de septiembre, que tiene por título Las ofrendas y el Espíritu. Entonces, para dar inicio a la lección el día de hoy, vamos a orar. Oh Señor Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder y la exaltación es solamente tuya, Padre. Tú lo mereces todo, Señor, porque tú eres nuestro creador. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que te agradecemos, oh Dios, y nos colocamos en tus manos, porque necesitamos ser usados por el Espíritu Santo, Señor. Es el Espíritu Santo que debe usarnos nosotros te pedimos más del Espíritu Santo, Señor. Úsanos por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos tome por completo a nosotros, para que seamos tus instrumentos y así tu obra pueda ser hecha, Señor. He aquí nuestras manos, he aquí nuestros pies, en este caso tu boca, Señor, para mostrar, para enseñar, para instruir, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad conforme a tu promesa. Y esta oración se hace en el nombre, en el poder de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, las ofrendas y el Espíritu tiene por título esta lección. Entonces, la lectura para el día de hoy es sumamente larga, es desde el Éxodo, desde el capítulo 35, versículo 4, al capítulo 36, versículo 7. Éxodo, capítulo 35, versículo 4. Así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojos, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces vemos que los materiales necesarios para la construcción del tabernáculo, cuyas instrucciones había dado Dios allá cuando Moisés estuvo con él arriba en el Sinaí, en la segunda vez que subió al monte Sinaí, constaba de materiales muy costosos y bien delicados, porque recordemos que era una representación exacta de el verdadero tabernáculo que levantó Dios, sino el hombre que está ¿dónde? Ahí arriba, en el cielo, ¿cierto? Entonces vemos que era necesario todo esto. ¿Y cómo dio el pueblo? El pueblo dio con liberalidad. El pueblo trajo, y no solo eso, sino que se ofreció para realizar cualquier tarea necesaria. Entonces, mírese, para realizar todo, absolutamente todo, y entonces se hace un llamamiento por medio del Espíritu. Por eso se llama las ofrendas y el Espíritu. Ahora vamos a leer el capítulo 35, desde el versículo 30 al versículo 35. Y dice así: Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, versículo 32, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, versículo 33, en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Versículo 34, ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Asemac, de la tribu de Dan. Y versículo 35, y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado, de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Entonces, ¿qué era necesario para el tabernáculo? Era necesario materiales costosos,
que nos iban a conseguir en el desierto. Entonces vemos el propósito que tenía Dios con aquellos salarios que nos fueron pagados durante todo el tiempo, la esclavitud y toda esa riqueza con la que fueron dotadas el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Un puntico de esto exploramos cuando estudiamos la apostasía en el desierto, que vimos que el pueblo usó parte de este tesoro para establecer una imagen idolátrica, ¿cierto? O sea, entonces vemos quién es el que nos da los recursos. Dios. No hay otro, hermanos, porque Dios es nuestro proveedor. Esta es la aplicación a nuestra vida, ¿ok? La que estoy explicando. Estoy explicando cómo sucedió, cómo sucede hoy. Entonces, Dios nos da los recursos, Dios nos provee, nos da salud para que podamos desarrollar un trabajo. Recibimos una remuneración que viene de Dios, porque ¿quién es el dueño de todo el oro y de toda la plata? El Señor, nadie más, porque Dios fue el que creó este mundo. ¿Ok? Entonces, Dios nos provee, pero esa provisión no es para gastarlo en nuestros deseos egoístas, cosa que generalmente hacemos. Entonces, Dios nos da recursos con propósitos específicos. Mayormente, ¿para qué nos hace mayordomo? Para que lo que nos da, nosotros podamos distribuirlo a aquellos más necesitados, así como hizo Jesús. Dueño de toda riqueza, de toda la gloria, de todo el universo, ya que Él es Dios, vino, se despojó, se empobreció aquí en esta tierra, vivió sin absolutamente nada porque no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza y vino a hacer el bien a nosotros, principalmente a salvarnos, a tener una vida de servicio. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios es el que hace la provisión con sentidos específicos. Entonces Dios proveyó de todos los materiales, pero no solo eso, también proveyó y capacitó a las personas que iba a usar para que pudieran llevar a cabo toda esta misión. No era fácil realizar todo esto. Había que saber trabajar las cortinas, había que saber trabajar la tela, el lino, el azul, el púrpura, que eran telas muy costosas en la época. El oro, el labrado, porque vemos, por ejemplo, el candelabro, el menorá. Vemos que el candelabro tenía que ser labrado a martillo en una sola pieza. Fácil no es. Y todos, las mesas, las paneles de proposición, el arca del pacto, cada elemento del santuario, el altar del incienso, el altar del holocausto, el lavacro de bronce, la mesa de los panes de la proposición y el tabernáculo en sí. Y como todo por dentro era espléndido de oro, como el velo de lino de azul, ¿cierto? De azul, labrado de querubines. Entonces es maravilloso, los querubines que estaban sobre el propiciatorio, que debían tocarse las alas, que tenían que tener una medida específica. ¿Por qué tanto detalle? Bueno, eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Pero, ¿por qué? Porque era una representación de la perfección que hay en el cielo, amados. Entonces, ¿por qué el pueblo dio con liberalidad? Que a tal punto que cuando empezaron la construcción, traían tantas y tantas y tantas ofrendas que hicieron que el trabajo se paralizara. Las ofrendas estorbaban para realizar el trabajo, por lo cual Moisés tuvo que decir, ya no traigan más, ya tenemos suficiente para realizar lo que el Señor nos dijo, para levantar este tabernáculo en el cual Él va a morar en medio de nosotros. La gloria sea de Dios. Ahora, la pregunta, ¿por qué el pueblo dio con liberalidad? Recordemos que acabamos de leer la semana pasada que Moisés bajó con las tablas de la ley en el capítulo 34 y tenía el rostro como iluminado, y él no sabía que tenía el rostro iluminado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaba? ¿Cuál era ese momento? ¿Cómo era ese momento en la vida de Israel? Era un pico alto en su vida con Dios, en su vida espiritual. ¿Ok? Estaban animados, estaban deseosos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos muestra a nosotros esto en la mayordomía que nosotros debemos ejercer como líderes acá en la iglesia? Que los diezmos y las ofrendas que los hijos de Dios
nuestros hermanos, usted y yo, traemos a la iglesia, no son producto de que Dios nos obligue porque tenemos que dar el diezmo, porque es conforme a la ley. No, es el resultado de un corazón agradecido a Dios y el cual le devolvemos lo que le pertenece, porque el diezmo no te pertenece ni a ti ni a mí, eso es de Dios. La ofrenda tampoco te pertenece porque dice que es diezmo y ofrenda, ¿ok? Que le pertenecen a Dios. La diferencia es que la ofrenda es con liberalidad, pero se recomienda que sea conforme a lo que tienes con Dios, a tu relación con Dios, ¿ok? Conforme eres prosperado, así también deberías ofrendar. Entonces, mis hermanos, cuando hace falta que los diezmos, las ofrendas, no es necesario sermones de mayordomía, que decir que hace falta, que tal, no explicar nada de eso, sino incrementar la espiritualidad en el pueblo y las ofrendas y los diezmos vendrán. ¿Okay? Porque en la medida que el pueblo esté bien alimentado, va a corresponder a Dios en agradecimiento. ¿Okay? En la medida que ellos vean que Dios se manifiesta en sus vidas, eso se va a resarcir en agradecimiento. Entonces, como líderes, ¿en qué nos debemos ocupar? En que la espiritualidad del pueblo permanezca alta, no por las ofrendas y los diezmos, para que se mantenga una obra para la venida del Señor. Porque esa es nuestra misión, predicar el Evangelio. ¿Ok? Que el diezmo y la ofrenda es necesario para llevar a cabo la obra, claro que sí. Y esta liberalidad de ofrenda nos sirve como ejemplo para que nosotros motivemos al pueblo como espiritualmente y la liberalidad vendrá nuevamente. Que más bien se le tenga que decir, no, ya, ¿ok? Ya está bien porque ya tenemos suficiente. Ahora, lo otro importante, realizar todos los instrumentos, todos los utensilios del santuario o del tabernáculo no eran fáciles. Pero entonces, ¿qué vemos? Dios capacitó por medio de su Espíritu Santo a hombres de en medio del pueblo para que la obra fuera llevada a cabo. Estoy diciendo con esto que no debemos estudiar, por supuesto que no, porque también todos los hombres que tenían talento se pusieron a la orden del Señor para llevar a cabo, y eso también fue parte de la ofrenda, materiales y mano de obra para llevar a cabo el tabernáculo, para elaborar, para levantar el tabernáculo en el desierto. Pero lo maravilloso aquí es que acabamos de leer en el capítulo 35 del Éxodo, los versículos 30 al 35, cómo Dios a través de su espíritu capacitó a Bezalel y a Aholiab, y ellos enseñaron al pueblo. ¿Okay? Les dio con espíritu de enseñanza, les dio de capacidad, de artesanía, de todo. ¿Para qué? Para que pudieran llevar a cabo la misión. ¿Qué significa esto? Que Dios va a dar su Espíritu Santo para que esos dones que Dios le da lo pueda llevar a cabo o los pueda desarrollar. Dios nos da dones a todos, hermano, a todos. Usted tiene un don. Si no sabe cuál es el don que Dios le ha dado, pregúntele a Dios y Dios le va a decir, esto es lo que yo te di y esto es lo que vas a hacer con él. ¿Okay? En este caso a Aholiab y a Bezalel con el fin de realizar los utensilios del tabernáculo. Pero recordemos que los dones los da el mismo espíritu. Profecía, predicación, sanidad. O sea, los dones son muchos, don de lenguas, pero el espíritu es el mismo. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de capacitarnos para que la obra específica se lleve a cabo. Decíamos, nosotros tenemos una misión general como cristianos, que es ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿cierto? Hacer discípulos a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese es el llamado general. Pero nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un llamado específico y es preparar el camino para la venida del Señor. Allanar el camino, y entonces hay un mensaje específico para este tiempo y es el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, mis amados, hemos concluido la lección de hoy.
¿qué podemos llamar aquí o qué nos llama la atención? La liberalidad del pueblo para ofrendar y cómo Dios capacitó a las personas para que lleven a cabo su misión. Eso no ha cambiado, es el mismo Dios y es el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, recuerda darle me gusta, recuerda compartir para que tú participes en la predicación del Evangelio. Me gusta para que sea YouTube el que proponga el video a más personas. Comentar si tienes alguna pregunta. También me la puedes hacer por acá. Yo con gusto te la respondería, bueno, conforme la capacidad que Dios me dé para responderla. Y bueno, hermano, si no te has suscrito, te invito para que el canal siga en franco crecimiento. Entonces, vamos con las preguntas para el día lunes 22 de septiembre. Primera pregunta. ¿Cómo se da una ofrenda liberal de parte del pueblo? O sea, ¿cuál es el requisito para que la gente ofrenda con liberalidad? Segunda pregunta. ¿Es necesario recordar al pueblo ofrendar cuando está motivado espiritualmente? Tercera pregunta. ¿Quién capacita para la obra? Cuarta pregunta. ¿De dónde salió la ofrenda dada por el pueblo? Quinta pregunta. ¿Para qué es la provisión que Dios nos da? Sexta pregunta. ¿Cómo debería ser el tabernáculo y por qué Dios dotó de su espíritu? Interesante esta última. Séptima pregunta. ¿Qué significa que fueron dotados por el Espíritu Santo? Octava pregunta. ¿Qué función específica cumple el Espíritu Santo aquí? Entonces, mis amados, ahora sí hemos terminado la lección del día lunes. Entonces recuerda darle me gusta nuevamente, compartir y contestar las preguntas ahí en la cajita de comentarios y puedes añadir cualquier otra cosa que tú creas que es relevante en la lección. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Señor, y desea colmarnos completamente para ser usados por ti, para que el Espíritu Santo nos use con su poder y poder llevar a cabo la misión que tenemos encomendada. Uno, llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y segundo, anunciar que debemos temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Misión global, misión específica, Señor, como iglesia profética que somos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras rebeliones, la iniquidad que podemos presentar en ocasiones, Señor, y por la negligencia también, Señor, que hemos presentado en la ejecución de tu obra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Nuevamente te pido perdón por los pecados y que nos limpie de toda maldad. Y bueno, Padre, esta oración la hicimos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. Si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿qué estás esperando? El tiempo es corto, amado. Queda poco tiempo para que la puerta de gracia cierre. Ya cuando la puerta de gracia cierre, ya no hay más chance de nada. Recuerda que Noé terminó el arca. Noé entraron los animales, entró Noé y Dios cerró el arca. No llovió sino hasta 7 días después. Y el pueblo afuera seguía, la gente seguía afuera como si nada pasaba. Cuando empezó a llover se dieron cuenta que estaban como perdidos, pero ya no había nada que hacer porque la puerta del arca ya había cerrado. No permitas que esto te suceda a ti. ¿Okay? La gloria es de Dios y hoy Dios te hace la invitación. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Así que recuerda, Cristo viene muy pronto. Maranata. Dios te bendiga.